7:45 de la mañana. Le quiero dar la bienvenida a este espacio a Vicente Albornoz, analista económico que ya está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Un gusto, Liz. Vicente, el día lunes en este espacio el ministro Juan Carlos Vega decía que la economía del país estaba en una franca recuperación, se mostraba muy optimista, decía que esto se ve reflejado incluso en el incremento de depósitos, sobre todo entre junio y julio. Habló incluso de que pudiera superarse este 1% de crecimiento económico que se tenía previsto para el 2024. ¿Coincide quizás usted con esta proyección que tiene el ministro de Economía? Yo soy moderadamente optimista sobre la segunda mitad del año. A ver, la primera mitad del año es cuando fue el ajuste. Un golpe de 3 puntos del IVA a toda economía le va a frenar. Y tuvimos en abril 3 puntos adicionales de IVA. Era necesario, pero igual era un buen golpe, un buen golpe. Eso ya se pasó, ya hubo un ajuste en el gasto público, ya se fue a conseguir dinero afuera, ya se está igualando el gobierno con sus atrasos. Y yo sí soy moderadamente optimista y creo que la segunda mitad del año va a ser mejor que la primera mitad del año. Hay algunas cosas que nos llevan a pensar eso, incluso la buena noticia que hubo hace poco de que en Estados Unidos había caído la inflación, lo cual podría llevarle a la Reserva Federal de Estados Unidos a reducir su tasa de interés, y eso a un país dolarizado como el Ecuador le va a sentar muy bien. Entonces, sí hay elementos para esperar una mejor segunda mitad del año que la primera mitad. Ahora, pero esta proyección de crecimiento se sustentaría en dos cosas, decía también el ministro, ¿no? En esta inversión que realizaría el sector público, pero también en esa inyección de recursos que vienen del extranjero. Fondo Monetario Internacional, ya 2.000 millones de dólares desembolsados. Se prevé que hasta finales de este 2024 sea 5.000 millones. Pero eso también pudiera estar en riesgo con esto que analiza o pretende analizar la Asamblea Nacional y que pudiera generar incertidumbre o, dependiendo de ese resultado, hasta llevar a una situación distinta en cuanto al apoyo de los multilaterales. Bueno, sería tremendamente dañino para el país que la Asamblea de alguna manera anule el acuerdo con el fondo, pero sería realmente hecho con saña para hacerle un daño al país. Pero no creo que lleguen a ese extremo, sinceramente no creo. No es que tenga una alta opinión de la Asamblea, no, pero no creo que lleguen a esa locura, y además no hay ninguna base. No hay ninguna base porque esto es un acuerdo con el Fondo Monetario, no es un tratado internacional. El tratado lo firmamos en los años 40, cuando se fundó el Fondo Monetario Internacional. Esto es simplemente un acuerdo y hemos tenido ya varios acuerdos, incluso con la Constitución actual, y no ha habido nunca una razón para que la Asamblea se meta a manosear ese acuerdo, lo cual, en serio, no tendría ningún sentido. Ese dinero ha sido el oxígeno que le ha permitido reflotar un poco a la economía en estos meses. Romper el acuerdo con el fondo sería una torpeza gigantesca, porque no solo que nos quitaría oxígeno, sino que dañaría nuestra imagen internacional, que de por sí ya es bastante mala, pero la dañaría todavía más. Con lo cual, olvídese, no tendríamos ningún tipo de inversión extranjera, no tendríamos ninguna esperanza de colocar bonos en el mercado internacional, no tendríamos ningún chance de cambiar alguna deuda cara por una deuda menos costosa. Todo eso se cerraría. Entonces, si es que alguien quiere hacerle realmente un daño muy grave al país, entonces que la Asamblea declare nulo, declare que ya no sirve el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso sería maldad, dañarle al país con el objetivo de dañarle al país y nada más. Ahora, el gobierno ha declarado, ya ha dicho que no se daría paso a una nueva reforma tributaria, pero sí nos llevaría a pensar que se va a mantener lo que actualmente tenemos. Por ejemplo, un IVA al 15% continuaría así, y esto a propósito de que producto de la recaudación de ese incremento del IVA y también de las autorretenciones, ya agosto está rompiendo un récord. Lo que va del mes ya se lleva recaudado más de lo que fue todo el mes de agosto del año anterior, incluso superando una cifra del 2016, que fue catalogada como la más alta recaudación. Sí, ha habido más recaudación tributaria, pero igual el gobierno va a terminar con un déficit, ¿ah? No es que porque ha habido un poco más de recaudación de IVA, ahora vamos a terminar con superávit o nos sobra la plata. No, gracias a una mayor recaudación, el hueco a fin de año va a ser más chiquito. Los atrasos a fin de año van a ser más pequeños. Pero igual, este año el gobierno va a tener más gastos que ingresos, por lo tanto, para cubrir la diferencia, que es el déficit, va a tener que endeudarse. Gracias a la buena recaudación, ese déficit se va a achicar un poquito, nada más.
Entonces, no, cuidado, el haber tenido un mes de buena recaudación no significa que hay plata para gastar y regalar y podemos ya bajar el IVA, cosas por el estilo. No, no. La situación de escasez de recursos que tiene el gobierno nos obliga a pensar varios años en mucha disciplina y austeridad fiscal. Esa es la dura realidad. Podríamos decir alguna falsedad, como que ya con toda la plata que hay gastemos la plata y bajemos los impuestos, pero no, la realidad es muy distinta. Pero partiendo de eso, también hay quienes anticipan que quien gane las elecciones del próximo año deberá afrontar una realidad económica difícil, con una crisis económica y fiscal muy aguda. Además de esto, pues con afectación en servicios públicos, con un problema de inseguridad y de pobreza latente, donde el gran desafío seguirá siendo el crecimiento sostenido de una economía incluso basada en generación de empleo. Sí, quien gane las elecciones de febrero o la segunda vuelta de marzo se enfrentará a un país con problemas, pero con menos problemas de lo que se enfrentó el gobierno actual en su inicio. A ver, quien reciba el país en mayo va a tener un Ecuador con un acuerdo con el Fondo Monetario, va a tener un Ecuador con un manejo más austero de las cuentas públicas. Y no es que las cuentas públicas tengan que manejarse siempre con austeridad, pero si hemos tenido 15 o 16 años consecutivos de déficit, no nos queda ninguna alternativa que manejarlo austeramente. Es decir, es importantísimo esto, ¿ah? El manejo austero al que nos vemos obligados a ir hoy es el resultado de haber tenido déficit todos los años del 2009 hasta este año. Eso, si no me equivoco, son 15 o 16 años consecutivos de déficit. En algunos años el déficit fue pequeño, en otros fue enorme, pero década y media de déficit nos obligan a entrar en un proceso de austeridad. Entonces, el próximo gobierno va a recibir las finanzas públicas y la economía un poco mejor de lo que recibió el gobierno actual. Y va a recibir el país con un acuerdo en funcionamiento con el Fondo Monetario y recursos que vendrán durante este gobierno y durante el siguiente gobierno. Es decir, hay desembolsos planeados para antes de mayo del próximo año y desembolsos planeados para después de mayo del próximo año. No es tan grave la situación como estuvo a fines del año pasado. Vicente, el país también empezará ya este año a afrontar las consecuencias de esa expresión popular de cerrar la explotación en el bloque 43 del ITT. Se ha dicho que inicialmente, pues ahora a finales de agosto se cerrará un pozo, pero se han proyectado a 10 como para empezar. ¿Sientes que el gobierno ya tiene un plan de contención, de algo para paliar esta situación, esta afectación que se va a dar ya a la economía del país? Al gobierno y al país nos sale carísimo cerrar el Yasuní. Hay dos formas de ver la afectación. Digamos que macroeconómicamente cerrar el Yasuní implicaría unas exportaciones de petróleo que desaparecen de unos 1.500 millones de dólares anuales. Entonces, las exportaciones del país caerían en 1.500 millones de dólares. Y de eso, lo normal es que al gobierno le quedarían unos 300, 400 millones de dólares. Entonces, tenemos la afectación macroeconómica y tenemos la afectación de las cuentas fiscales. La diferencia, por si acaso, entre los 1.500 que exportamos y los 400 que le llegan al gobierno es dinero que entra a la economía ecuatoriana y que mueve la economía ecuatoriana para todo, desde el transporte de los equipos hasta el señor que tiene la lanchita con el motor fuera de borda y transporta a los técnicos de Puerto Ecuador en la zona del Yasuní. Entonces, es mucho dinero que dejaría de entrar al país. Yo creo que la estrategia del gobierno es explicable. Es explicable porque es demasiado costoso cerrar el Yasuní de un día para el otro y le deja al gobierno sin dinero. Es decir, lo que está haciendo ahorita el gobierno es tratar de aplazar estos costos, patear a futuro los costos, probablemente a la espera de que algún rato repensemos el acto de inmadurez, que en mi opinión sí, fue un acto de inmadurez haber decidido cerrar el Yasuní, pero lo que está tratando de hacer es aplazar en lo más largo el tiempo de cierre para aplazar lo más largo posible los costos que va a tener esto, y está hablando de cerrar un pozo en agosto, y creo que 10 pozos en todo el año de alrededor de 220 que existen. Entonces va a cerrar menos del 5% de pozos en este año. Yo les entiendo, porque eso implica un montón de gastos, cerrar cada pozo, y un montón de ingresos que no van a recibir cada pozo que deja de funcionar. Entonces es comprensible que el gobierno
quiere hacer lo posible por no cumplir inmediatamente la decisión de la consulta popular. Buscarán la excusa para aplazar todo lo viable, todo lo jurídicamente excusable, este tema de cerrar pozos en el Yasuní. Si yo fuera ministro de Finanzas o de Hidrocarburos, trataría de hacer lo mismo, porque es terrible que le obliguen a uno a no producir en un país que, como usted mismo decía, no está creciendo la economía, y los ecuatorianos le obligamos al país a producir menos, en este caso a producir menos petróleo del Yasuní. Pero por ahora eso es una realidad que hay que asumir y cumplir, tome el tiempo que tome, y eso no debería llevar también quizás a repensar el direccionamiento del modelo de crecimiento económico tan sostenido en esta actividad petrolera, a lo mejor a ver qué pasa con la minería, la inversión privada en ese sentido, el turismo, la agroindustria, ver otros sectores que comiencen a ser los que apuntalen también parte de ese crecimiento económico, del manejo, dinamismo de la economía ecuatoriana. Es que lo uno no excluye lo otro. Ojalá en el Ecuador creciera la agroindustria, la agricultura de exportación, la minería y el petróleo. A ver, es que justamente empezamos esta entrevista hablando de lo poco que va a crecer el país. Tenemos la esperanza, yo no mucho, pero hay la esperanza de que en este año la economía crezca el 1%. El 1%, eso es nada, eso es insuficiente para reducir desempleo, para reducir pobreza, para crear riqueza. 1% es realmente trágico que el país crezca 1%. Y ese es el escenario optimista. Y estamos hablando de limitar la producción de algo. En el Ecuador deberían crecer todos los sectores que podamos. Ojalá el turismo, ojalá los servicios, ojalá la banca, ojalá todos los sectores de la economía crecieran, entre esos el sector petrolero. Y no, lo que vamos a ver es una contracción obligada en el país, obligada por una decisión, insisto, que yo creo que refleja una cierta inmadurez de los ecuatorianos, que el 60% votaron a favor de cerrar el Yasuní, sin considerar que esto iba a tener unos costos enormes. Este es el problema. Parte de la lógica de ser adulto es que uno sabe que hay derechos, pero también deberes. Hay beneficios, pero también hay costos. La decisión del Yasuní no se lo tomó considerando en serio los costos, simplemente se consideró los beneficios, que sí, son evidentes, pero no se consideró los costos y que algún día tendríamos que pagarlos todos los ecuatorianos. Gracias, Vicente, por habernos acompañado esta mañana con su criterio analizando el panorama económico actual en el país. Que tenga un buen día. Lo mismo, un buen día. 7:58 de la mañana, conversamos con Vicente Albornoz, analista económico. Momento de concluir este espacio de noticias, recordándoles que ya vienen las de la comunidad. De mi parte, les deseo que tengan un feliz día.